Entonces, haciendo una revisión de los principales mecanismos de defensa que el yo utiliza o pone en acción, ¿cierto? Cuando se siente la señal de que hay una situación o lo que sea que nos va a provocar ansiedad, tenemos la represión. La represión es el mecanismo de defensa por excelencia. Es el que más utilizamos. Todos reprimimos, todos usamos la represión en algún minuto de nuestra vida. De hecho, si se acuerdan de la materia de las etapas del desarrollo psicosexual, el primer mecanismo de defensa que utilizamos en nuestra vida fue la represión. Lo primero que reprimimos, no sé si se acuerdan entonces, es el deseo hacia el padre del sexo opuesto, ¿cierto? Así, de hecho, a través de la represión es como se resuelve el complejo de Edipo, ¿cierto? Reprimimos estos deseos y nos identificamos con el padre del mismo sexo, que de hecho la identificación también es un mecanismo de defensa, que nos ayuda a lidiar con ciertas cosas. Ya entonces, la represión es el mecanismo fundamental de defensa. A veces, incluso algunas veces la podemos realizar de manera consciente, cuando decidimos conscientemente no pensar más en algo o no hacernos cargo de algo o tratar de no pensar en algo. Finalmente muchas veces logramos sacarlo de nuestra conciencia, de nuestra mente, y lo logramos reprimir de manera incluso consciente, ¿ya? Es el proceso entonces que mantiene todos estos impulsos inaceptables del ello fuera de la conciencia, ¿ya? El yo entonces es el encargado de impedir que se expresen de alguna manera, y a través entonces del mecanismo de la represión. ¿Ya? ¿Qué tipo de entonces también de información es la que reprimimos? La que nos resulta dolorosa, que no es perturbadora, ya toda aquella información, deseos, pensamientos, ideas que no queremos tener que enfrentar porque nos haría daño, ¿ya? La represión, dice ahí también otras características de la represión, no tiene por qué ser total, ¿ya? Yo a veces no reprimo completamente todo un episodio de mi vida, todo un suceso, sino que puedo reprimir ciertas cosas que fueran las más dolorosas, por ejemplo, de toda una situación. Hay cosas que yo no recuerdo, por ejemplo, o aspectos de mi infancia que de repente no recuerdo. No es que borré toda mi infancia, o borré todos los años en que vivía en tal casa, o en tal lugar, o todo, no sé, borré todo cuando tenía 6 años de mi mente, no. Sino que uno también reprime ciertas cosas que son más perturbadoras, ¿ya? Todos usamos la represión. ¿Por qué? Porque funciona, ¿ya? Les repito nuevamente, no tiene que ver con patologías, ni con ser anormal, ni con ser extraño. Todos reprimimos cosas, todos tenemos contenidos reprimidos en nuestro inconsciente. De hecho, lo reprimido es gran parte del contenido de nuestro inconsciente, ¿ya? Y además funciona, ¿ya? La represión, como dice ahí, lo salva a uno del dolor o de la ansiedad principalmente, ya la ansiedad conlleva dolor, ¿cierto? También, ¿ya? Pero como les decía, si lo utilizo en exceso, si reprimo demasiado, eso puede tener un costo para mí, ¿ya? Porque aquí estamos hablando de energía, y si yo utilizo, igual que con las fijaciones, cuando queda demasiada energía fijada o atrapada o invertida en una etapa, eso me va a producir una fijación. También cuando yo utilizo demasiado un mecanismo de defensa, eso me está requiriendo al yo principalmente demasiada energía, ¿ya? Y puede hacer que finalmente mi comportamiento se vuelva desadaptativo. Otro mecanismo de defensa que es bastante un poco burdo, ¿cierto? Muchas veces cuando niños quizás podemos utilizarlo un poco más, ya frente a ciertas situaciones, pero en general una persona adulta conectada con el mundo, con su entorno, con los demás, no va a poder negar por mucho tiempo algo, ¿cierto? Porque la negación es tal cual, no es solo reprimir y digamos sacar un contenido de mi conciencia y llevarlo a la inconsciencia, sino que es actuar como si algo no haya pasado. Ocurrió algo en la realidad, ¿vale? Y yo simplemente lo niego. Me niego a creer que el acontecimiento ocurrió, o me niego a creer que tal condición existe. Ya qué sé yo, diagnosticaron una enfermedad y yo simplemente lo niego y sigo diciendo que está todo bien y sigo actuando como si nada. Terminé una relación y sigo diciendo no, si estamos bien, si se va a solucionar, nos dimos un tiempo, y la otra persona, no sé, ya está viviendo fuera del país o se va a casar con otra persona, y yo sigo actuando como que la situación está todo bien y que seguimos juntos y que yo estoy súper bien. Ya falleció alguien, como aparece ahí en la foto, y yo sigo actuando como si la otra persona estuviera viva. Le sigo poniendo el plato de comida en la mesa, o las mamás que mantienen las piezas de los hijos tal cual como estaban, o que lo siguen esperando a cierta hora, ¿ya? La negación, entonces, yo reconstruyo el significado de un hecho de manera que me parezca menos amenazante. No, si está todo bien, no, si no es que se haya muerto, sino que va a volver, qué sé yo, ya va a llegar, ¿ya? Pero claramente, si yo soy una persona madura y que tengo un yo más o menos adecuado, ¿cierto? Me va a ser difícil mantener al menos durante mucho tiempo la negación.
ya se hace difícil utilizarla. Entonces es común, por ejemplo, también en personas que tienen un serio problema de consumo de drogas o de alcohol, que nieguen su problema, porque es aceptarlo, enfrentarlo, es doloroso. Entonces de repente es más fácil negarlo, ¿ya? Tanto la negación como la represión se parecen en el sentido de que mantienen cosas fuera de nuestra conciencia, cosas que sentimos que somos incapaces de afrontar, ¿ya? Pero difieren o se diferencian en la fuente de la amenaza que combaten. Como dice ahí, la represión trata con amenazas que se originan o de alguna manera tienen que ver con la mente, ¿cierto? En cambio la negación está más orientada o se dirige más a amenazas que vienen de otras fuentes. Ya la pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación, comportamientos desadaptativos o digamos dañinos que podamos tener con nosotros mismos, ya, o lo que siento con respecto a otra persona, cosas así. Son distintas las fuentes, digamos, las amenazas que enfrentamos. Otro mecanismo de defensa entonces es la proyección. Ya muchas veces atribuimos a los demás las cosas que nosotros realmente sentimos, porque nos es más fácil lidiar con esas cosas en un otro y criticárselas incluso al otro en vez de aceptar que somos nosotros los que tenemos aquella característica o deseo o impulso o idea o pensamiento. Ya, entonces, como dice ahí en negrita, le atribuyo al otro, atribuyo a otro mis propios impulsos o deseos inaceptables. Ya es una manera como de ocultarme, como de lidiar con algo, pero de manera vicaria, como que lo veo en un otro. Yo soy mentirosa, pero le critico al otro, o ando buscándole al otro las mentiras, o diciéndole mentiroso, ¿cierto? Muchas veces las personas que son, o que han sido de repente en su vida infieles, o qué sé yo, al mismo tiempo son muy celosos y andan viendo o buscando pruebas en el otro de que el otro les es infiel, por ejemplo. Pero en realidad el que tiene pensamiento frente a hacia otras personas es uno mismo. Sin embargo, uno actúa de manera celosa y anda buscando en el otro aquello que en realidad uno tiene, ¿ya? Entonces, la proyección me permite expresar mis deseos, los deseos del ello, libero parte de la energía, ¿ya? Que utilizo para reprimirlos, pero de una manera menos dolorosa, más llevadera, porque la amenaza no está en realidad, porque está en el otro. Entonces, no es problema mío en realidad, ¿ya? La racionalización, por otro lado, lo usamos bastante, ¿ya? Y es cuando buscamos explicaciones con respecto a lo que está pasando. Cuando tratamos como de alguna manera de arreglarnos el panorama para que pueda ser más llevadero y reducir entonces la ansiedad. Tiene que ver con encontrar explicaciones o incluso muchas veces excusas, ya más o menos racionales, porque a veces ni siquiera son tan racionales, pero nosotros nos las creemos y con eso basta. Basta con que nosotros nos creamos la explicación. ¿Ya? No, es que yo fumo, pero fumo poquito, pero en realidad fumo solo los fines de semana, o tomo, pero soy tomador social, solo un día a la semana, o 2 de repente, ¿ya? El daño nos lo hacemos igual, ¿cierto? Pero para evitar sentirme culpable o mal, o qué sé yo, me busco como una excusa. Ya sí, tal amigo me jodió con 100 lucas, no me las devolvió, pero uno trata de pensar para atrás todas las veces que que él me prestó, que me compró algo, pero una vez me invitó a mí a un restaurante, me pagó 12 lucas, y otra vez tal cosa, y uno trata de arreglársela en su mente para no sentirse tan mal, ¿cierto? Porque, no sé, pues me engañaron con 100 lucas y trato más o menos de disminuir la brecha, ya, si en realidad si cuento todo lo que alguna vez él me dio a mí, o empiezo a valorizar casi que los asados, los que me invitó a su casa, llego a unas 50 lucas, ya, no fueron 100, fueron 50 nomás, y me quedo un poco más tranquila. Es una estupidez lo que estoy diciendo, pero utilizamos mucho la racionalización sin darnos cuenta, por supuesto, porque lo hacemos de manera inconsciente, en general. Ya, entonces, cuando yo fracaso, muchas veces tendemos a la racionalización, ¿ya? ¿Por qué? Porque me ayuda también a mantener mi autoestima. ¿Ya? En general tendemos a aceptar el crédito cuando hacemos las cosas bien, pero tendemos cuando hacemos las cosas mal a buscar excusas y a culpar a otros, por ejemplo. ¿Ya? La intelectualización es parecida a la racionalización, ¿ya? Pero es más como intelectual, como dice la palabra, ¿cierto? Tiene que ver con buscar también explicaciones de los hechos, pero principalmente la característica de este mecanismo es que yo como que separo la emoción, ¿ya? Y me refugio más bien en el pensamiento. Entonces busco información, datos, ¿ya? Datos de fuentes científicas o datos numéricos, pero analizo las amenazas o analizo lo que me está pasando de manera fría, ya muy analítica y absolutamente como desapegado de lo que yo estoy sintiendo. Ya me diagnosticaron una enfermedad y yo puedo, por ejemplo, negarla y decir que no tengo nada y seguir actuando como si nada, pero también puedo intelectualizar lo que me está pasando. Es decir, no, si me pongo a leer artículos, no, que esta enfermedad en general, el tanto por ciento de la gente logra llevar una vida normal, qué sé yo, tales medicamentos funcionan en esto otro,
¿ya? Y trato de refugiarme un poco en el pensamiento, en las ideas, en los datos, en la información científica, ¿ya? Analizo en el fondo la situación de manera como más clínica, ¿ya? Y me disocio mis pensamientos y dejo la emoción de lado, porque eso me protege de la ansiedad, y enfrento aquella amenaza o aquella ansiedad de manera intelectual, más bien, de manera analítica y fría. La formación reactiva, por otro lado, también es una forma de protegerme, de liberar ciertos impulsos que son inaceptables para mí. Y tiene que ver con hacer énfasis en lo opuesto, ¿ya? Yo actúo de manera absolutamente contraria a lo que yo realmente siento o pienso o deseo, ¿ya? O creo, o de manera, qué sé yo, contraria a lo que yo hice en mi pasado y de lo cual me siento culpable, necesito reprimir ese sentimiento y actúo de manera contraria. Ya, no sé, alguien que quizás en algún minuto se hizo, no sé, un aborto, pero luego, sin decir nada y obviando esa información, actúa como la líder de Provida, de los Provida, y va a hacer marchas y sale en la tele y publica cosas en defensa de, o digamos, condenando el aborto, siendo que esa persona también lo vivió, ¿ya? O, bueno, ahí les pongo ese dibujo animado que yo no lo veía cuando chica, pero en general cuando pasaba esta materia recuerdo que siempre me lo ponían de ejemplo, ¿ya? Parece que ahí ella lo trataba muy mal en alguna manera, pero en el fondo estaba enamorada de él, ¿cierto? No sé si vieron la película American Beauty, Belleza Americana, que es la otra imagen que está ahí, donde hay uno de los personajes que era abiertamente homofóbico, ¿cierto? Era militar, creo, muy así, muy macho para sus cosas, y condenaba mucho todo lo que se pareciera o tuviera algo que ver con ser homosexual, algo así. Finalmente resultó que él era homosexual, ¿ya? Entonces eso da como una gran sorpresa en la película, y claramente ese es un ejemplo también de formación reactiva. Ya, no todos los homofóbicos son en el fondo homosexuales, pero pasa mucho también, ¿cierto? Que para esconder aquello que realmente sienten, para no tener que lidiar, actúan de la manera absolutamente contraria, como para reafirmar que yo no soy esto que no quiero ser. Entonces actúo de la manera contraria, como homofóbico, pero en realidad, por ejemplo, yo soy homosexual, pero no quiero tener que lidiar con eso, no quiero verlo, y actúan de la manera contraria, ¿ya? La regresión ya es un mecanismo de defensa también bastante primitivo, ¿vale? Que en general una persona adulta, sana, sería un poco raro que lo utilizara, al menos muy seguido en su vida, ¿ya? Pero tiene que ver con volver a una etapa previa de desarrollo. Ya pasa mucho en los niños, por ejemplo, cuando en un niño, en el hermano mayor, nace su hermano menor, por ejemplo, y el hermano mayor vuelve a hacerse pipí en la cama, o vuelve a querer tomar mamadera, ya vuelve generalmente también a las etapas en las que quedó cierta fijación. Ya vuelve a querer tomar de la pechuga de la mamá, vuelve a querer dormir con los papás, se vuelve a poner muy apegado al niñito, por ejemplo, a la mamá, ya ponerse pesado con el papá, ya retroceder un poquito, eso tiene que ver la regresión. Ya principalmente tiene que ver esto con situaciones como de estrés, ya cuando más adultos podría ser quizás una persona adulta que se vuelve a comportar como joven frente, no sé, a una separación o a la crisis de alguna crisis de edad o algo así, o cuando nos pasa algo desagradable y pensamos que lo único que queremos, por ejemplo, es meternos debajo del cubrecama y hacernos bolita y llorar. Yo digo, eso, ¿a qué se parece? A estar en posición fetal tapadito debajo del cubrecama, a volver a la guatita de la mamá quizás. ¿Ya? Son como mini regresiones, pero que en el fondo en general no la andamos utilizando mucho porque es un mecanismo de defensa bastante primitivo. ¿Ya? Y para ir terminando ya, tenemos el desplazamiento también, que es cuando yo cambio el objetivo de mi impulso. Tengo rabia hacia determinada persona, pero como no puedo expresar la rabia hacia esa persona, la expreso hacia otra persona con la cual me es más fácil expresársela. Ya, tengo rabia con mi jefe, sin embargo llego a mi casa y peleo con mi señora, o con mi pareja, o con quien sea, o le pego al perro, o pateo la planta que está en la entrada de mi casa, o rompo algo, o le pego a mi hijo. Ya, en el fondo, expreso la energía, expreso lo que estoy diciendo, entonces me permite liberar un poquito de energía, pero movilizada, no hacia aquello que me generó ese deseo, esa rabia o esa necesidad de agresión o lo que sea. Lo desplazo hacia otro. ¿Ya? Y el último entonces es la sublimación, que según Freud también decía que era el mecanismo de defensa un poquito más elevado que existía y que reflejaba madurez también y normalidad. Ya la sublimación tiene que ver con cambiar por una acción socialmente aceptable, por una acción socialmente aceptable algo que para mí es inaceptable. Ya pensamientos, impulsos peligrosos, agresivos, ya sabemos, sexuales, de todo tipo, las cosas que tendemos a
a reprimir, yo las transformo en algo aceptable, en una obra de arte, en una canción, en una pintura, en hacer un deporte, en escribir sobre un tema, en ser, qué sé yo, ya sean artísticas, deportivas, de investigación, ya me permite expresar los impulsos del ello, pero de una forma socialmente aceptada, incluso hermosa, ¿cierto? Ya, por el tiempo vamos a llegar hasta aquí.